Con el tiempo, Colombia ha dejado de ser un país donde la industria tiene un peso significativo en la economía para cederle participación a otros sectores. Ahora, la apuesta del gobierno es volver a darle protagonismo a esta actividad con una base de sostenibilidad y tecnología. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, analizamos las implicaciones del programa de reindustrialización del país. La iniciativa del gobierno, en cabeza del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, quien la lidera el ministro Germán Umaña, busca que la economía colombiana pase de ser una economía de extracción energética a una economía que se base en el conocimiento, la productividad y la sostenibilidad. Esto inicialmente suena como si la economía de nuestro país estuviera basada exclusivamente en el tema de extracción energética, es decir, en el petróleo, en el carbón, en el gas. Y si bien este es un sector importante porque genera un buen volumen de divisas, atrae inversión y te genera incluso en muchos momentos de estabilidad en materia de tasa de cambio, no es el principal sector en nuestro PIB. Este sector apenas representa 37,1 billones de pesos al año. Es decir, que es incluso más o menos cercano a lo que te genera el arte y el entretenimiento, que te mueve 32,5 billones. Incluso por encima de la extracción energética está el turismo y los restaurantes, que te mueve 40 billones. Nuestra economía, lo que le ha pasado en el tiempo es que después de una inviabilidad de nuestro país, por allá en la década de gobiernos como el de Ernesto Samper, como incluso el de Pastrana, después de eso empezó a ser viable económicamente, empezó a traer un buen volumen de capitales, muchas personas salieron de la pobreza, creció la clase media y efectivamente eso no se acompañó de una política en materia industrial. Entonces, cuando las personas empezaron a tener un mayor volumen de ingresos, pues iban al consumo, dinamizaban el comercio, y ese comercio está explicado principalmente por bienes importados. De hecho, en la actualidad, nuestro principal sector económico es el comercio, que mueve alrededor de unos 87 billones en materia de PIB. Cuando la economía colombiana seguía avanzando y había un mayor poder adquisitivo, las personas destinaron su ahorro a muchos elementos asociados a la parte inmobiliaria. Entonces, el segundo principal sector de nuestra economía son las actividades inmobiliarias, te mueve 86 billones. En esa viabilidad de país que antes no existía y que luego empezó a tenerse, las personas empezaron a educarse mucho más. Entonces, uno de los sectores que empezaba a estar más dinámico era el de los servicios profesionales, las actividades científicas, las oficinas de consultoría. Ese termina siendo el tercer principal sector de nuestra economía, moviendo 68 billones. También es cierto que nuestra economía no es industrial. Cuando tú miras una industria de alimentos, apenas te mueve 32 billones de pesos al año. Te vas a la industria de moda, apenas te está moviendo 12,5 billones. La fabricación, por ejemplo, de muebles apenas te genera 6,6 billones. O la industria de madera encadenada con el papel y el cartón, apenas te mueve 8,1 billones. Entonces, la apuesta por una reindustrialización del país empieza a ser una apuesta que puede ser bastante interesante. De fondo, lo que se menciona es que cómo lograr que nuestro país, en vez de atraer una inversión extranjera concentrada en los hidrocarburos, empiece a atraer una inversión extranjera que se concentre en aquellos sectores que estén más generando valores agregados y que la cadena desde la exportación empiece a mezclarse. Nosotros tenemos limitantes que exportamos es principalmente commodities, eso obviamente nos ayuda a traer divisas, pero cuando exportamos commodities no estamos generando un valor agregado adicional. Entonces la apuesta del gobierno que se van a poder pensar en una exportación diversificada de nuevos bienes, de nuevos servicios que tengan valor agregado. Cuando uno analiza la inversión extranjera, tampoco es cierto que el principal sector que atrae esa inversión extranjera es la extracción energética. Digamos que históricamente sí lo ha sido, pero en el 2022 ya se muestra que el principal sector que te atrae a la inversión es la parte de los servicios financieros. Se está moviendo más o menos unos 5.000 millones de dólares. De hecho, Colombia en el 2022 registró un volumen de inversión extranjera directa que es incluso por encima de la que tenía en el 2019. El segundo sector que te atrae un buen volumen de inversión extranjera, ahí sí está la extracción energética, te mueve alrededor de unos 3.800 millones de dólares al año. Entonces sí tenemos efectivamente un limitante de inversión asociada a la parte industrial. Esa inversión te mueve al año más o menos unos 1.520 millones de dólares. Entonces, ¿qué está pensando el gobierno? Diciendo, vamos a tener unos objetivos en esta reindustrialización del país, que es cómo traemos más tecnología a las empresas, sobre todo Industria 4.0, cómo hacemos que los sectores, las empresas se encadenen
con otras empresas para que los efectos sean más en bloque, hablar de unos encadenamientos en los territorios, unos encadenamientos a nivel nacional y unos encadenamientos a nivel global. Pensar en una diversificación en el frente de las exportaciones y trabajar más en bloque con Latinoamérica y con Centroamérica. Ahora bien, ¿cuáles son los sectores en los que el gobierno se va a enfocar principalmente, en lo que denominan las apuestas productivas? Están las energías renovables, un gobierno que está poniendo un veto a los hidrocarburos, que es un tema que limita. Es sano apostarle a las energías renovables, pero no debería generar un veto completo al tema de los hidrocarburos. Una segunda apuesta tiene que ver con empezar a fabricar maquinaria y equipos en nuestro país, apostar fuertemente por la producción agroindustrial, que la producción agroindustrial genere alimentos y de esa manera combatir la inflación. Eso debe estar encadenado con producción de fertilizantes. Se habla de bioeconomía, generación de más niveles de plantas de sacrificio animal para fortalecer lo que tiene que ver con la parte pecuaria, fortalecer la fabricación de industria en temas de tecnologías de la salud. Entonces tiene que ver con fabricación, elaboración de medicamentos, dispositivos médicos, partes de dispositivos médicos. Y se habla de una apuesta en protección de la defensa que tiene que ver con sectores como el astillero, sectores como el aeronáutico, y que transversalmente, para que todo esto se materialice, exista más nivel de infraestructura. Ahora bien, los objetivos son interesantes, las apuestas en sectores también lo son, pero para poder materializar esto y cumplir los objetivos, pues necesitas unos instrumentos. Esos instrumentos el gobierno los ha definido en 5. Primero, inversión. Y ahí lo que se van a generar son incentivos para aquellos que atraigan inversión extranjera asociado a estos sectores o apuestas productivas. Incentivos también para los locales que inviertan en esas apuestas productivas. Buscar inversión a través de la banca multilateral, la banca de cooperación. Un segundo elemento tiene que ver con la financiación. Financiación al emprendimiento en etapa temprana, trabajar mucho más en líneas de redescuento para reconversión tecnológica, reconversión industrial, buscar mayor financiación para el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo. Un tercer instrumento es el talento humano, y es que se va a hacer una cualificación de los perfiles, va a trabajar de manera importante en el bilingüismo para el trabajo, y se busca que desde la educación básica y media empiece a formarse en programación. Eso atado a la programación va la cuarta apuesta, más bien el cuarto instrumento, que es la tecnología. Y es como buscar una cooperación técnica en materia internacional, crear los SACAs, que es una especie de centros de asesoramiento y acompañamiento a la parte empresarial, y crear unos incentivos a aquellos actores que estén exportando elementos asociados directamente a tecnología. Y el quinto instrumento para que esto se materialice tiene que ver con la infraestructura. Infraestructura entendida como infraestructura física e infraestructura digital, es decir, conectividad entre los territorios de manera física y conectividad en la parte digital. En los territorios se habla principalmente de vías secundarias y terciarias, se habla de corredores en fronteras, y en la parte digital fortalecer principalmente lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Analizar el programa es bastante interesante, es una apuesta buena. No nos gusta que se hace un veto directamente al frente de los hidrocarburos, pero creemos que faltan otros elementos importantes, y es que cuando uno busca fortalecer la industria, pues el consumidor colombiano lo que hace es que identifica cuáles de los bienes industriales pues son más baratos, entonces cuáles son más competitivos en precio. Entonces eso obliga a que la industria colombiana sea competitiva con aquellos de otras regiones. Y ahí hay un limitante importante para nuestras empresas. Cuando uno mira la carga prestacional de las empresas, no solo en la industria, en todas, es una de las más elevadas. Entonces, ¿cómo logras competir en mano de obra si encuentras una mano de obra que es mucho más barata en otras regiones? El segundo aspecto tiene que ver con los impuestos. Una tasa de impuesto de renta del 35% a las empresas es una de las más altas alrededor del mundo. Entonces, ¿cómo logras competir de esa manera con industrias que tienen unos niveles impositivos mucho menores?